Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. El día de hoy les voy a narrar, comentar y analizar una novela impresionante. Acabo de terminar de leer este libro de este autor austriaco Stefan Zweig y es una novela corta, pero no por eso es impactante. Es una historia envolvente de principio a fin. Se llama 24 horas en la vida de una mujer. Y bueno, vamos a la historia. Esta historia se desarrolla a principios del siglo XX en una pensión de hotel y el trama de la historia es que una viuda inglesa ya mayor regala a un anónimo oyente austriaco una confesión imprevista. Esta señora, nuestra viuda inglesa, le cuenta que en su juventud tuvo un encuentro en un casino de Montecarlo con un joven aristócrata polaco que la llevó a vivir 24 horas de frenesí, a debatirse con las convenciones de la sociedad y a arriesgarlo todo por una pasión pasajera. Esta es la reseña que también dice aquí en la parte de la contratapa del libro. En esta historia sobre la obsesión y la memoria, Stefan Zweig despliega su prosa envolvente, su fina ironía y su capacidad de análisis psicológico para crear un clásico inolvidable. Es cierto, mira. Mira, lo que pasa es que esta historia es una historia como que del pasado, o sea, esta señora ya mayor le cuenta a este personaje anónimo, le cuenta un hecho que vivió, pero 22 años antes, ¿no? La anciana tiene 67 años, ¿no? Y le cuenta un hecho que vivió a los 42. Entonces, el tema de la historia es la memoria, el pasado, la pasión, ¿no? Pero bueno, como les dije, vamos a la historia. Comienza cuando están reunidos estas personas que alquilan una pensión de hotel. Entonces, en ese momento sucede una discusión, así comienza la historia, hay una discusión. Este, lo que sucede es que como ellos viven en una pensión, pero la pensión está colindante al hotel, ellos se enteran de todo lo que pasa en el hotel. Y sucede que tal día llega un joven francés muy guapo, muy apuesto, ¿no? Elegante, y este joven francés se conoce como una señora, Madame Henriette, ¿no? Una joven también de 33 años, pero esta señora, esta Madame, ya está casada y tiene dos hijas. Y sucede que de un momento a otro, se conoce un día, 24 horas, ¿no? Una noche, y al día siguiente se fuga. O sea, esta señora, Madame Henriette, se fuga con el joven, ¿no? Abandona a su esposo, abandona a sus hijos, a sus hijas, y se da la fuga. Entonces, esto genera una discusión en el grupo de amigos, ¿no? Porque unos están de acuerdo con lo sucedido, otros no. Y este personaje anónimo, que es uno de los protagonistas de la historia, casi el narrador, él está de acuerdo, él defiende a Madame Henrique, dice que sí, que, bueno, de cierta manera él como que la defiende. Entonces, la señora, esta dama inglesa, escucha esto y ahí se genera una discusión entre los demás participantes, ¿no? Hay un matrimonio alemán, también hay un matrimonio italiano, empiezan a discutir ásperamente, ¿no? Empiezan a discutir febrilmente. Pero determinado este asunto, esta señora de avanzada edad, que es la protagonista de esa historia, le empieza a preguntar al joven, ¿no? ¿Por qué le toca el tema cada rato, ¿no? Le toca el tema, le dice por qué él está de acuerdo, por qué es así, ya está. Entonces le toca el tema varias veces. Entonces este personaje anónimo se sorprende que por qué la señora le toca el tema tanto, como si le interesase, como si estuviera muy obsesionada con ese tema. Y es ahí, por cierto día, este joven dice, bueno, es mi último día, tengo que viajar mañana o en pocos días. Entonces en ese momento la señora le dice, uy, qué lástima, justo que yo quería contarle algo. Entonces él se sorprende de esta confesión, ¿no? Y en ese momento la señora le dice, yo le quiero decir algo, pero yo en persona no, mejor le escribo, ¿no? Yo me expreso mejor por carta. Entonces, cuando este joven llega a su habitación, encuentra una carta, en la noche encuentra una carta en su cuarto. Y cuando la lee, la señora le dice que le quiere contar un hecho que ha sucedido hace muchos años, del cual ya no es parte de su presente, sino de su pasado. Es un hecho que le pasó en su juventud y quisiera confesárselo con toda sinceridad. Entonces el joven le responde, este personaje le responde, y su carta se le entrega, ¿no? Llega a la noche siguiente, porque se demoró en contestar. Y le dice que sí, que está bien, que él acepta que le cuente la historia, pero que sea lo más sincera posible, ¿no? Entonces la señora le dice, sí, está bien, ok, en la noche venga, después de la cena, venga a mi cuarto.
a mis 67 años estoy libre de toda maledicencia, ¿no? Dice solamente vengo a su cuarto porque no me gusta hablar delante de las personas, del público, ¿no? De las personas. Y bueno, es aquí donde empieza en realidad esta historia. Ahí es donde empiezan las 24 horas en la vida de esta mujer, ¿no? De esta señora. Entonces le llega, le toca la puerta, está sentada y le empieza a contar. Le cuenta que ella viene de una familia acomodada, de una familia aristocrática, que sus padres eran poderosos terratenientes, ¿no? Allá en Londres eran terratenientes, eran dueños de chacras, ¿no? Tenían muchos negocios, fábricas, tenían mucho dinero. Entonces ella era una mujer de la alta sociedad, ¿no? Y a los 18 años conoció a su esposo, ¿no? Se casó, que también era un hombre, un chico de alta sociedad, aristócrata. Se casaron, vivieron bien, ¿no? Vivieron bien como se debe, ¿no? Porque tenía mucho dinero. Y la cosa es que el esposo de ella había servido en la India, había hecho servicio militar, ¿no? Entonces, vivían bien, tuvieron dos hijos, todo, pero a los 40 años, cuando ella cumplió 40 años, el esposo muere. El esposo fallece cuando ella tenía 40 años. Entonces ella decide, se pone muy triste, de verdad que se siente muy triste, como que se le viene el mundo abajo, ¿no? Porque ella estaba acostumbrada de los 18 a los 40 a vivir con él, ¿no? Más prácticamente 22 años con una sola persona, entonces no sabe qué hacer. Y para esto, bueno, decide dejar a sus hijos, porque su hijo mayor sirve también en el ejército y su hijo menor está en el colegio. Entonces, dice que no quiere opacarlos con su tristeza, con su melancolía, no quiere malograrles la juventud, ¿no? De ellos, ¿no? Entonces decide irse. Y primero se va a Francia, a París, empieza a conocer lugares, teatros, grandes tiendas de ropa, ¿no? Pero nada de eso la llena, ¿no? Nada de eso le hace olvidar el pasado. Entonces, ella no sabe qué hacer, se siente muy abatida, muy triste. Y en ese momento, en esa época, cuando recae en el casino de Monte Carlo, ¿no? Monte Carlo, que es un lugar donde está el casino, ¿no? Hay los juegos de azar, ¿no? El tragamonedas. Entonces, bueno, un paréntesis para decir que es una novela, como pueden ver, y voy a contar la historia resumida, porque si es muy interesante, ¿no? Si quieren leerla completa, la recomiendo mucho, sí, pero voy a contar la historia un poco resumida para poder hacer el análisis. Bueno, entonces esta mujer llega al casino de Monte Carlo, entra al casino. ¿Y por qué hace esto? ¿No? Porque ella quería relajarse un poco, ¿no? O sea, no encontraba de la manera en la cual puede olvidar el pasado, en la cual relajarse, pero contrariamente dice que su esposo, ya fallecido, tenía esa costumbre también de ir al casino, ¿no? No era un jugador vicioso, pero sí le gustaba ir. Entonces ella, como para recordar eso, más o menos, decidió ir. Bueno, pasó una mesa, dos mesas, pasó una tercera mesa. Y en la tercera mesa ella se pone a observar a los jugadores, a las personas que están ahí, hombres, mujeres, pero en, ella recala en un detalle, ¿no? En las manos. O sea, ella no mira a la cara, sino a las manos de los jugadores, porque su esposo le había enseñado que tenía que ver las manos para poder ver los movimientos, la actitud y los sentimientos que expresaban cada persona, ¿no? Su esposo había estudiado la quiromancia. Bueno, entonces el arte de leer las manos, ¿no? De ver las manos. Entonces ella llega a esa tercera mesa y en eso escucha un ruido y ve unas manos como nunca antes había visto. Aquí entra en mucho detalle, ojo, el autor entra en un detalle casi enfermizos, ¿no? De hecho, nos describe detalladamente, detalladamente, las manos de la persona, ¿no? Ella vio sus manos, dice que aparecían dos bestias que se movían así, como regresaban, ¿no? Nos empieza a describir todo eso, pero después, bueno, después de ver las manos, ella se quedó petrificada, ¿no? Maravillada por esas manos tan hermosas que nunca había visto. Y cuando levanta la cara, ve también a la persona que está ahí, en la mesa de la ruleta. Es un joven muy apuesto, de unos 25 años. Era un joven polaco, ¿no? Un joven polaco de unos 25 años, y ella se queda mirándolo como una hora, se queda totalmente anodada, no sabe qué hacer, ¿no? Porque de verdad que nunca había visto, dice, un rostro así, que expresase tanto. O sea, ese jugador que está jugando en ruleta, cada vez que ganaba o perdía, expresaba felicidad, expresaba tristeza, expresaba nerviosismo, pero su rostro era tan expresivo que ella que nunca había visto algo así, ¿no? Se quedaba
mirándolo, hasta que en cierto momento, bueno, después de mirarlo tanto, hay un momento en que él apuesta todo el dinero que había ganado en la ruleta a un número, pero sale cero. Entonces él pierde todo, porque cuando sale cero pierde pues el dinero, pierde todo y ella se apena de ver eso, ¿no? Pero lo ve así, totalmente triste, totalmente abatido. Y en cierto momento, este sujeto, jugador, se para de la silla, tumba la silla y sale corriendo hacia afuera. Entonces ella se queda así sin saber qué hacer, pero dice que por un movimiento involuntario, como algo que lo obligase a moverse, ¿no? Era algo involuntario, ella corre tras de él para poder salvarlo, porque ella se percata de que una persona o sea, era evidente que había perdido todo su dinero, ¿no? Que no tenía más, era evidente que, según ella, que él había perdido todo, no contaba con dinero en el banco, no tenía ni un billete más, ¿no? Entonces, ella pensó que este sujeto iba a suicidarse, ¿no? Iba a matarse, que estaba yendo al abismo a poder, no sé, a matarse, ¿no? Porque una persona que pierde todo no queda otra salida. Entonces ella va, corre tras él y cuando ve que el criado del casino le da su saco y él empieza a buscar así si tuviera algún billete, pero ve que no tiene nada. Y en ese momento este jugador se va a la terraza del, a la terraza del casino. Y cuando ella lo sigue, lo ve que, bueno, es como hay unas bancas, como un jardín, ve que él se sienta en una banca totalmente extenuado, cae en esa banca, ¿no? Con los brazos inertes, ¿no? Totalmente, casi como muerto, no se movía. Ella veía que él no se movía, no expresaba nada, ella lo veía totalmente petrificado. Entonces, en ese momento, ella se acerca, ¿no? Y se percata que él tiene un revólver en uno de sus bolsillos. Entonces ella piensa que él se va a matar y lo que quiere hacer es simplemente salvarlo, pero está a tres metros de él, pero no puede acercarse, le queda como una hora parada sin acercarse. Y bueno, finalmente se acerca a ese sujeto y lo coge de la mano y le dice que se levante, ¿no? Que tiene que ir a su casa, porque ella de verdad que quería salvarlo. Ella cuenta que su intención era salvarlo, ¿no? De que no se vaya a suicidar. Entonces, le dice, ¿dónde queda su casa? Y él le dice, no, yo no tengo casa. Le dice, yo vine de Niza, es una otra ciudad francesa, y no tengo casa, no tengo casa aquí. Entonces ella como que le insiste, pero este sujeto la ve y piensa que es una prostituta, ¿no? O sea, porque ella como le dice que quiere ir a su casa y él le dice, no, que no, en mi casa no se puede ir, dice, estás perdiendo el tiempo, no tengo ni un céntimo, no te voy a dar nada, no tengo plata. Entonces es ahí cuando ella se da cuenta del error que él está cometiendo. Y también, bueno, era lógico, porque una señora de familia no se va a acercar así de esa manera, ¿no? Pero ella estaba cegada por su pasión. Entonces le dice, no importa, ya yo no te preocupes, yo le voy a pagar yo le voy a pagar una pensión, un hotel para que duerma y al día siguiente vaya a su casa, ¿no? O sea, de cualquier manera quería salvarlo. Entonces, bueno, ella dice, bueno, no, si no hay problema, a mí me da igual, no vamos, ¿no? Entonces ella pide un carro, un coche, y se van ella le pide al cochero que la lleve a cualquier pensión, a la pensión más cercana. Entonces la lleva a un hotelucho de mala muerte, así, un poco feo. Entonces ella decide, le da un dinero y le dice, entra, no pasa la noche y al día siguiente vendré a recogerte, ¿no? Vendré a recogerte para que tomes el tren, para que veas tu casa, ¿no? Porque él vivía en otra ciudad. Entonces, a la hora que están entrando y sale, ella toca el timbre para que salga el portero y en ese momento él le agarra la mano y le dice, ven, quédate conmigo, ¿no? Entonces ella no quería, pero como que no podía, no quería hacer un escándalo delante del portero y bueno, y se sentía como que no podía escaparse y decidió entrar. Y en ese momento se ve que han entrado dentro del cuarto y ahí ella dice que se encontraba totalmente cegada, ¿no? Ella le cuenta a este personaje anónimo en su relato que ella al día siguiente se levanta y ve a un hombre, lo primero que vio fue un hombre desnudo, semidesnudo, a su costado, que era este personaje, este polaco. Entonces ella dice que lo que pasó en ese momento, ella no fue con su voluntad, ¿no? Fue que ella estaba totalmente como que cegada, en,
apasionada. Bueno, no sé, la cosa es que pasó este asunto con este polaco y ella se levantó y ella quería irse, pero ve que el polaco se levanta y justamente cuando ella estaba a punto de irse, él se levanta. Y lo que ella, simplemente lo que ella hace es decirle que tiene que irse en ese momento, pero le deja dinero para que compre el pasaje de tren y para que se pueda ir a su casa, ¿no? Y le dice que al día siguiente, no, al mediodía, se van a encontrar en la estación del tren, ¿no? Para ella acompañarlo y bueno, ¿no? Ella se encarga de todo ese tema. No, que se va a encontrar en el casino, le dice, en lo puerto del casino de Monte Carlo. Entonces, bueno, ella se va a su hotel, llega a las 9 de la mañana, se cambia y al día siguiente se encuentran. Y cuando se encuentran, se van a almorzar, se van a almorzar, todo eso, a pasear, y ahí él le cuenta su trágica historia. Él le cuenta que era un joven aristócrata de buena familia, polaco, ¿no? Que estudiaba diplomacia, pero en, su tío, por haber sacado una buena nota en un examen, su tío lo llevó a los caballos. Y es ahí donde su tío ganó el triple de dinero. Su tío tenía suerte en el juego y ganó bastante plata. Entonces él vio eso y también pensó pues que podía ganar y le entró el vicio, como se dice, ¿no? Le entró el vicio. Y él también jugó, ¿no? O sea, su papá le mandó un dinero porque había sacado muy buenas notas y él empezó a jugar y ganó 3 veces lo que ganó su tío, él ganó el triple y siguió jugando, si jugaba en los casinos, la ruleta, y ganaba, pero después de una buena racha de ganar, empezó a perder todos los días. Empezó a perder todos los días, perdía, hasta que él, en ese momento, cuando fue al casino de Monte Carlo, cuando conoció a esta mujer, él ya había perdido todo. Había incluso empeñado algunas cosas, había vendido algunas cosas, su reloj, cosas personales, hasta que robó 2 joyas de su tía o su hermana, me parece, ¿no? Robó 2 joyas de una hermana. Entonces, estas joyas, una la empeñó. Y cuando empeñó esta joya, jugó otra vez en Monte Carlo, en la ruleta, y ganó bastante plata, ganó el triple, recuperó y ganó el triple. Pero en vez de irse, en vez de sacar la joya de la casa de empeño, siguió jugando y lo perdió todo. Entonces todavía le quedaba una joya más y también la vendió para seguir jugando y otra vez perdió todo y solamente le quedaba en el bolsillo ese revólver, ¿no? Ese revólver tenía también una cruz de plata, ¿no? De diamantes. Entonces fue ahí cuando conoció a esta mujer que en ese momento tenía 42 años y ella fue la que, él le estaba contando la historia, ¿no? Que ahí lo conoció y todo eso. Y bueno, ella le ofreció, le dijo, no te preocupes, yo te voy a dar dinero para que saques para que saques las joyas y para que pagues tu pasaje, le dijo. Entonces fueron a su hotel de ella le dio el dinero y le dijo, ahí fue cuando le dijo, voy a venir a las 12 al mediodía para tomar el tren. Pero resulta que el tren salía, no, el tren salía a las 7:30 de la noche, a las 7:30. Entonces, él, ella cuando va a su hotel, tiene que ir a una reunión también con su familia, ¿no? Va a una reunión, ahí estaba su prima, todo eso. Y cuando ya está a punto de salir de su hotel, faltaba poco para encontrarse con el joven, justo su prima va al hotel, ¿no? Porque le había visto que estaba mal de salud, que estaba un poco pálida, y obviamente su prima no, ella le había dicho a su prima en la reunión familiar que se encontraba mal, que le dolía la cabeza y que sí debería descansar, ¿no? Entonces cuando ve que va a salir, su prima le dice, oye, pero no estás mal, ahora por favor, estás con fiebre, tienes que descansar. Y él dice, no, que tengo que salir, cosas hasta que al final ella le empuja y sale pues, ¿no? Porque ella vio el reloj que faltaban 5 minutos faltaban 7 minutos para la hora indicada que salía el tren. Entonces salió, pero llegando se da cuenta que se había olvidado su boleto. Quiso regresar, pero ya era demasiado tarde. El empleado del tren no la dejaba pasar y ella vio cómo el tren se iba, los vagones avanzaban rápidamente y pensó ver la cara de este joven polaco, aunque sea para una despedida, pero entre tanta gente no lo pudo ver. Y bueno, entonces ella estaba totalmente triste, decepcionada, estaba desesperada. ¿Cuánto era su nerviosismo? Estaba totalmente abatida, no sabía qué hacer. Entonces decidió lo que para ella fue una decisión imprudente, insensata. Decidió recorrer los lugares a los cuales había ido con este joven. Recorrer todos los lugares donde lo había conocido, o sea, en el casino de Monte Carlo,
ir a este cuartucho también de hotel, a la banca donde se sentó, en todos los lugares. Y lo primero que decidió, bueno, ya esto era el día siguiente, ir al casino, solamente para recordar, ¿no? Porque él ya se había ido a Monte Carlo. Pero, ¿cuál fue su sorpresa cuando llegó y apenas entró, lo vio sentado a él en la misma banca, en el mismo lugar donde lo había conocido, frente a la ruleta? Entonces ella se sorprendió, dijo, ¿qué? No puede ser, estoy viendo visiones, debe ser producto de la fiebre, si él ya ha viajado. Pero no, no eran visiones, era él. Y era él. Y este sujeto lo encontró jugando con un montón de billetes en la mesa, un montón de monedas de oro, había ganado bastante dinero. Entonces ella se quedó mirándolo. Bueno, finalmente se armó de valor, se decidió, se acercó, lo agarró el brazo y le dijo, oye, ¿qué haces acá? Le dijo, me habías prometido que no ibas a volver a jugar, me habías jurado. Ah, porque para esto, cuando estaban viajando, él había hecho, cuando estaban paseando, él había hecho un juramento en una iglesia. En la iglesia él se había arrodillado y había jurado por Dios, había jurado frente al altar que nunca más iba a apostar su dinero en juegos de azar. Pero lo hizo, no cumplió su promesa. Entonces él dijo, mira lo que has hecho, eres un perjuro, un desgraciado. Entonces este sujeto dijo, sí, ya, voy a hacer una última jugada, nada más, ¿no? Y voy a ir con ustedes, sí, ya me acordé, discúlpeme, ¿no? Entonces hizo esa jugada, pero perdió. Y llegó un momento en que él se cansó, se paró y le empujó y le dijo, lárgase, lárgase, váyase. Le dijo, usted no es nadie para que usted me esté cuidando. Si quiere su dinero, tome su dinero. Y le devolvió la plata que ella le había dado para el viaje, ¿no? Le devolvió esa plata y simplemente la botó, la largó. Entonces ella se sintió muy dolida porque ella, aparte de ayudarlo, aparte de que ella quería salvarlo de que se suicide, de que se mate, ella se dio cuenta que ella se había enamorado de esta persona, ¿no? Estaba totalmente apasionada por este joven, ¿no? Era capaz de dejarlo todo. A, le confesó a este anónimo, al personaje que escuchaba todo, ¿no? Que vivían en la pensión, le confesó que ella era capaz de dejarlo todo por este joven, ¿no? Iba a dejar a su familia, a sus hijos, iba a irse con él, incluso quería viajar con él, ¿no? Cuando ella estaba yendo al tren, tenía intención de irse con él, pero finalmente el sujeto la bota, le dice que no quiere nada, que ella no es nadie para estar cuidándolo. Entonces ella, muy triste, decide regresar, no sabe qué hacer, y lo que hace es tomar un tren e regresar a París, ¿no? Después de París se va a otra ciudad y finalmente recala, bueno, después de pasar toda esta aventura, recala en Londres, que era su ciudad natal. Va a la casa de sus hijos, se encuentra con sus hijos, estuvo enferma, durmió 12 horas y esto fue lo que sucedió, ¿no? Y después de un tiempo, después de un tiempo, pasando casi 20 años, ¿no? Ya va entrando a la vejez y ella dijo una frase, ¿no? Que la vejez es una forma la vejez no significa nada más que dejar de sufrir por el pasado, ¿no? Esta frase dijo ella, ¿no? La vejez no significa nada más que dejar de sufrir por el pasado. O sea, cuando uno ya va envejeciendo, va olvidando el pasado. Entonces, ella simplemente lo que hace es regresar, pero en una fiesta de alta sociedad conoce a un embajador, a una persona que es un polaco, y este le cuenta que, o sea, ella le preguntó sobre su familia, y esta le cuenta este joven, este embajador polaco le cuenta que el hijo y uno de sus primos se había suicidado 10 años atrás en Monte Carlo. O sea, este hijo era el joven, pues el joven que ella había conocido en su juventud. Y la noticia dice que no le causó ninguna impresión, ¿no? Ella había olvidado, el recuerdo no le producía nada, ¿no? Ya se había olvidado de esta persona. Por eso dice, el recuerdo no me producía ya ningún dolor y la noticia me proporcionó cierta satisfacción, por cuanto entonces desaparecía cualquier riesgo de encontrarme de nuevo alguna vez con él. No existía, pues, ningún otro testigo contra mí que mi propio recuerdo. Bueno, y entonces aquí termina la historia, la narración de ella de esas 24 horas, porque todo esto lo vivió solamente en 24 horas. Y le dice, y ahora comprenderá usted por qué decidí yo de pronto hablarle de mi vida. Cuando usted defendía a Maragan Reed, o sea, la chica que les hablé al comienzo,
y afirmaba con férrea convicción que 24 horas eran suficientes para decidir la suerte de una mujer, me sentí de acuerdo, me sentí agradecida, porque por vez primera me veía comprendida, alguien me había comprendido. Entonces pensé, cuando hayas confesado el secreto que pesa sobre tu alma, quizá logres librarte de esta opresión y de la obsesiva necesidad de mirar hacia el pasado. De inmediato, mañana mismo podrás volver a aquellos lugares y entrar incluso en la sala donde se decidió tu destino, sin experimentar la menor sombra de odio ni hacia él ni hacia ti misma. Y en efecto, mi corazón se ha liberado de la losa que lo abrumaba, que se ha hundido con todo su peso en el pasado para no alzarse nunca más. Me ha hecho un gran bien hablarle a usted de todo eso. Me siento más ligera, casi feliz, y se lo agradezco. O sea, aquí termina la narración de ella y el personaje que lo escuchó, este joven amigo, conmovido, no tiró más que a besarle la mano, porque no pudo responder nada. Ella le dijo que no le responda, que no le diga, que no le diga nada, ¿no? Bueno, aquí termina la historia, las 24 horas en la vida de una mujer, y no queda más que hacer un breve análisis de la historia, un comentario final, ¿no? Es en sí una historia sobre el recuerdo, como dije, la pasión. Esta mujer logró apasionarse, pero también, aquí también nos habla de la ludopatía, de este personaje que era un vicioso, un loco, como le decía ella, ¿no? Un loco por el juego. O sea, él cuando se concentraba no veía nada, no se daba cuenta quién estaba a su costado, qué estaba pasando, qué estaba pasando a su alrededor. Todo el mundo, el universo se reducía a esa sala de juego, nada más. O sea, y me trae a la memoria también esta novela de Dostoyevsky, El jugador, donde el personaje, también, ¿no? Alexei Ivanovich, también sufre de esta patología, de esta ludopatía, ¿no? Ese es un vicio por el juego ya desenfrenado, que no hay manera de cómo calmarlo, ¿no? De cómo apaciguarlo. Este joven, miren, tanto fue su vicio que rechazó a una mujer que quiso ayudarlo simplemente y que era capaz de dar todo por él, ¿no? Y terminó suicidándose tiempo después por este vicio, este horrible vicio que él tenía, que no podía dejar. O sea, es una novela que nos habla de muchos temas, nos habla también, ¿no? De la vejez, la pasión, la memoria, cómo esta mujer recuerda una historia que le sucedió a los 42 años, 22 años antes. Entonces, bueno, y que le marcó su vida, ¿no? ¿Qué nos puede dejar quizá de aprendizaje, ¿no? De lección. O sea, lo que puedo comentarles es que si tú ves que una persona, por más que tú quieras ayudarla y no entiende, no puede, simplemente tampoco tú puedes arriesgar tu vida, dejarlo todo por esa persona que te va a pagar mal. Ya a veces si uno mismo no tiene voluntad de ayudarse, los demás no pueden hacer nada, ¿no? Por esa persona. Si el joven no tenía la voluntad de él mismo salir de ahí, salir de esas sombras, salir de ese mundo, ella qué puede hacer si él no quería, o sea, no entendía razones. Y bueno, esta es una gran novela, de verdad, una novela corta, pero muy apasionante, de la historia de esta mujer, ¿no? Esta viuda inglesa que al morir, al fallecer su marido, cuando ella tenía 40 años, no le quedó otra que, claro, que empezar a salir, olvidarse de todo, y fue ahí donde vivió esta historia que terminaría marcando su vida en tan solamente 24 horas. Los que si lo han leído, si aún no lo han leído, la recomiendo, y los que ya han leído sabrán también de lo que es lo que estoy comentando, ¿no? Que es una pasión desenfrenada, como también otra historia de Stefan Zweig, ¿no? Carta de una desconocida, que la tienen aquí, también muy recomendada, Carta de una desconocida. Es el típico personaje. Siempre Stefan Zweig sabe adentrarse en la personalidad femenina con suma perfección. Bueno, hasta aquí llegó esta reseña y comentario. Es una novela, de verdad, no tiene pierde, la recomiendo. 24 horas en la vida de una mujer. Gracias.